Hola, buen día a todas y todos. Vamos a hablar hoy del anuncio publicitario y tenemos que hacerlo porque es una forma muy común de gobernar en la actualidad, ¿no? Y en nuestro país, en los últimos años, lo que hemos visto es el gobierno del anuncio publicitario. Y en ese sentido quisiera recordar una frase de George Orwell de 1984 que nos dice: no latía en su cabeza ni un solo pensamiento que no fuera un eslogan. Se tragaba cualquier imbecilidad que el partido le ofreciera. Y esto en parte es lo que hemos visto, no solamente para el militante uribista, el votante uribista, que se traga cualquier imbecilidad que le dice el partido, sino para otros que siguen creyendo en esos eslóganes y en ese juego del miedo y el juego del anuncio publicitario que normalmente hace el uribismo. Bien, podemos decir que a la medida que avanzaron los medios de comunicación de masa, los medios masivos de comunicación, nos vinimos a sumergir en el mundo del anuncio publicitario. Y aunque tenemos unos nuevos medios de comunicación mucho más dinámicos, aún los grandes medios de comunicación de masas, como por ejemplo la televisión, sigue gobernando la comunicación. Y así estamos rodeados de anuncios publicitarios, y la política lastimosamente no es ajena a esa realidad del mundo publicitario. En esto tenemos varios aspectos en los que coinciden desde la venta de un automóvil a un desodorante hasta cualquier otro tipo de anuncio, ¿no? Los anuncios publicitarios no se encargan, por lo tanto, de describirnos o de mencionarnos el carácter del producto, sino por el contrario, nos hablan del carácter de los consumidores del producto. Y este elemento es un elemento transversal que se encuentra, repito, desde las bellezas espampanantes que nos muestran para vendernos un automóvil hasta vendernos un desodorante o vendernos una pastilla o vendernos una pintura. Por lo que los anuncios publicitarios en realidad no ocurre nada con el anunciante, sino que se impacta sobre el receptor del mensaje. Es el espectador, es aquel que recibe el anuncio publicitario quien sufre una modificación. Por lo que el anuncio publicitario no nos transmite nada de la realidad, pero además no quiere transmitirnos la realidad, sino lo que interesa es moldearla e impactar en el receptor de ese anuncio. Así vemos que cuando nos ofrecen cualquier producto, no se habla, repito, del carácter, de las características del producto, sino que se impacta en la emoción del receptor de ese anuncio. Esto se utiliza en la política, es mucho más evidente en la situación del señor Iván Duque, quien, lejos de gobernar, lo que hace es introducirnos, mantener a los colombianos en un juego del anuncio publicitario y dentro de eso el anuncio del eslogan. Esto lo vimos inicialmente con ese tema de la economía naranja. ¿Qué carajos es la economía naranja? Pues nunca se explicaba, ¿no? Y sale el muchacho ahí, el hombre con un vaso de agua y de naranja y mezcla y hace cosas de ese tipo, ¿no? Ahora vamos a explicar por qué. Pero el eslogan, que viene del gaélico slúg gainn, un término en la antigua Escocia para describir un grito de guerra, después fue apropiado ese término por el inglés y quedó como eslogan. Y luego fue en el siglo XIX, en el XVI se apropió el inglés de ese tema, de ese término, y en el XIX empieza a aparecer para la publicidad, ¿no? El eslogan, que viene a ser más o menos el grito de guerra de esa marca. Y el grito de guerra de la marca que era Iván Duque era esa supuesta economía naranja, que aún no entendemos y que no ha sido tan maravillosa, si es que se aplicó eso que no sabemos qué es, si es que se aplicó en realidad en nuestro país. Existen varios elementos que caracterizan lo que es el eslogan y los anuncios publicitarios. Uno de estos es la economía de los medios y es la economía de las palabras. Cómo decir la mayor cantidad de cuestiones en el menor tiempo posible, con el menor uso de las palabras. Esto tiene que ver también con un ahorro cognitivo. El segundo elemento es que el uso, por lo tanto, de esas palabras tiene que ser del carácter más universal, para que la mayor cantidad del auditorio lo reciba, ¿no? Deben ser palabras universales o dirigirse a un auditorio universal. Y el tercer elemento es que no se trata de argumento.
Existe una ausencia del argumento en el anuncio publicitario, en los eslóganes, y por el contrario, de lo que se trata es de una obligación, y en este sentido se ahorra el argumento. Y esto es lo que hemos visto del uribismo y lógicamente también pues, de Iván Duque. Desde el uribismo en cuestiones como seguridad democrática, un eslogan que uno podría decir, pero ¿qué es? ¿De qué se trata? Se trata de los falsos positivos y asesinar personas y vestirlas y presentarlas como terroristas o guerrilleros, etcétera, etcétera. Se trata del desplazamiento, se trata del asesinato de líderes sociales. ¿De qué se trata esa supuesta cosa? Pero se queda. Y ahí están las características de la economía y la repetición. Otras características importantes, ¿no? Repetirlo. Y esto lo vimos también en Iván Duque y la economía naranja. La economía naranja, economía naranja, economía naranja. Pues bien, tenemos que hablar de esto en la actualidad porque, aunque en algunos medios de comunicación se habla de reforma tributaria, existe un juego retórico del anuncio publicitario que está empleando el gobierno de Iván Duque, en el que no quiere hablar de reforma tributaria, sino quiere hablar de transformación social sostenible o de solidaridad sostenible. Y en ese sentido hace un juego con las palabras y nos vuelve a imponer este anuncio publicitario para que la gente, el receptor del mensaje, crea que no hay una alternativa, que esa reforma tributaria no es negativa y por el contrario es algo necesario, es necesario. Ya sabemos que el gobierno de Iván Duque miente y en este caso miente abiertamente sobre que solo podremos auxiliar a los pobres y solo se puede corregir la situación de desigualdad a través de eso que él presenta. Sin embargo, como sabemos, no se ha explicado bien en qué consiste ni realmente a quiénes va a impactar, pero podemos deducir por algunas cosas que se conocen desde este texto que fundamentalmente va a favorecer a los más ricos en detrimento de las clases medias y de los menos favorecidos. Repito, es un tema del juego del anuncio publicitario y del eslogan, que es lo único que sabe hacer medianamente el uribismo y el gobierno, en este caso de Iván Duque. Por lo que no debemos creer en ese anuncio publicitario, en esas palabrejas, en ese anuncio, en ese eslogan de transformación social sostenible. Es una reforma tributaria que privilegia a los más ricos y que nada nos acerca a una situación de mejoría o de creación de un estado de bienestar. Sin embargo, sigo convencido que cada vez estamos más cerca, nos estamos acercando a la situación decisiva de poder hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.